Hola chicos y chicas, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Bueno, habíamos visto la diatriba, la grieta política entre Rosas y la generación del 37. Habíamos dicho que la discusión se centraba sobre todo en cuanto al antagonismo de proyectos políticos e ideológicos respecto de cómo organizar el país. Habíamos dicho que todo ese periodo de Rosas también se le dice la larga espera, porque es la larga espera para que se conforme la Argentina, y entonces la discusión estaba entre una forma de gobierno más de tipo federal, que era la que en teoría representaba a Rosas y al resto del federalismo del interior, y como proponía la generación del 37, una forma política centralista unitaria, con Buenos Aires como punta de lanza del proceso de organización nacional. Habíamos visto también, bueno, ustedes hicieron el trabajo, cuando vimos un poco la caída de Rosas, repasando, dijimos que como habían pasado ya muchos años y no se avanzaba en ese sentido, el interior de la Argentina estaba muy ahogado económicamente y por tanto postulado un plazo de años más que considerable, se cansaron de las promesas de largo plazo de Rosas y finalmente de la mano de Urquiza, que era el caudillo del Entre Ríos, bueno, enfrentan a Buenos Aires y finalmente vencen. A partir de ahí, de la derrota y expulsión de Rosas en el año 52, hay 10 años en los que más o menos, vamos a simplificar porque si no, no vamos a llegar nunca, en los que más o menos se sigue dirimiendo esa discusión y se suceden una serie de batallas que va a terminar en 1961 con la batalla de Pavón, que va a ganar Mitre, Buenos Aires, y por tanto efectivamente va a empezar a darse la conformación de la Argentina desde un lugar, desde un punto de vista unitario centralista. A partir de 1862 empieza lo que se llama la formación del Estado Nacional. Entonces dejamos atrás ya el periodo, ¿no? Piensen esto como si fuera una larga serie con distintas temporadas, ¿no? Bueno, ya ahora empezamos una temporada nueva que va de 1862 a 1880 y es la formación del Estado Nacional. Nos va a quedar por ver una última temporada que es un poco más larga, que es la de el orden conservador, que es el de 1880 a 1916. Eso es lo último que vamos a ver y ahí vamos a dejar. La formación del Estado Nacional es el periodo en el cual el Estado argentino adquiere la forma y la fisonomía actuales. Es el periodo en el cual el Estado como institución o como conjunto de instituciones finalmente se instituye, toma forma, toma cuerpo. Piensen que el Estado es un universo burocrático, institucional muy complejo, ¿no? Es como un monstruo con muchas cabezas. Bueno, en este periodo es cuando el Estado se conforma, digamos. Y vamos a ver que, repasando algunas de las cosas que habíamos visto más al principio de año, de qué caracterizaba un Estado, vamos a ver que esas características toman cuerpo en el momento histórico, en este momento. Bueno, en primer lugar, en 1853 se promulga la Constitución en base a lo que fueron las bases y puntos de partida de Alberdi del año anterior, de 1852. O sea, acuérdense, Alberdi, uno de los líderes de la generación del 37. Y esa constitución es la que básicamente, sacando algunos cambios, sigue siendo la constitución argentina en la actualidad. De hecho, hubo muy pocas reformas constitucionales. La última fue la de 1994, pero van a ver que si ustedes agarran la constitución argentina actual, el 95% es esta constitución que se promulgó en 1853. Bueno, no voy a entrar en detalles, hay muchas cosas. Vamos a decir, por ejemplo, que la Constitución del 53 recién ahí es la que finalmente
prohíbe la esclavitud en el territorio nacional. Piensen que hasta 1853 seguía existiendo la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Increíble. Bueno, en otros países duró todavía más, ¿no? Que como en Brasil, que duró hasta la década del 80 del siglo XIX. Bueno, y a partir de 1862, de la mano de este proceso de formación del Estado Nacional, empiezan, o mejor dicho, este proceso de formación del Estado Nacional se da de la mano de lo que se llaman las, entre comillas, presidencias históricas, que son las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Fíjense que los dos primeros, Mitre y Sarmiento, eran los grandes representantes de la generación del 37. Para que el Estado Nacional pueda tener existencia, hay una cosa fundamental que es la primera de todas que tiene que llevarse a cabo. Esto ya lo vimos teóricamente a principio de año, que es que se tiene que reafirmar el monopolio de la violencia física y simbólica. Eso quiere decir que todas las formas de represión pasan a centralizarse en manos del Estado Nacional. Esto hoy a nosotros puede parecernos algo supernatural, pero en ese momento hay muchas y plurales formas y disímiles formas de autoridad. Piensen que en los pueblos del interior, en las provincias, en las regiones separadas, aledañas, ahí es un poco todavía la ley del Far West, digamos, ¿no? O sea, que no hay una autoridad firme que imponga el orden, sino que es más o menos el que es más malo, el que tiene un poco más de, ¿no? de muchachada que lo siga. Bueno, eso es la típica figura del caudillaje. Esos caudillos que durante buena parte del siglo XIX existieron como forma real, local, regional de poder, a partir de ahora tiene que ser fuertemente reprimido para que el Estado, institucionalmente hablando, pueda imponer su autoridad legítimamente. Entonces, una de las grandes características que va a tener las dos presidencias, tanto la de Mitre como la de Sarmiento, es llevar adelante la represión del caudillaje local para imponer en los hechos el gobierno oficial del Estado Nacional. Eso significa que todos los líderes, los caudillos del interior, que no son electos, ¿no? Son gente que ha acumulado poder y gobierna de hecho en sus pagos, pero no es gente que haya sido presentada a elecciones en un mecanismo democrático, que haya sido electo, que tenga que respetar una constitución provincial, nada. ¿No? Era poder real, de hecho. Bueno, entonces el Estado se impone sobre esto. Va a haber muchas represiones por parte del ejército, que esa es otra de las grandes características de esta época, tanto la presidencia de Mitre como la de Sarmiento, que se va a profesionalizar el ejército. Lógicamente, para imponer por las armas el gobierno central, vos tenés que ganarle militarmente a esos sectores que querés repeler y reprimir. Entonces, una cosa fundamental que va a ocurrir en estas presidencias, en todo este periodo de formación del Estado Nacional, es profesionalizar el ejército. Eso significa que la fuerza, ese poder de policía, ¿no? En el sentido militar, no son ya unos vagos andrajosos, sin armas, sin entrenamiento. Bueno, hay que crear una casta de militares, crear todo el escalafón de la carrera militar, hay que invertir en armamento, hay que invertir en equipos, en vestimenta, en entrenamiento. Bueno, hacen del ejército una carrera, tal como es hoy. Ustedes saben que hoy las Fuerzas Armadas, ¿no? Desde el cabo más básico o el sargento más básico, hasta general, hay una infinidad de jerarquías, ¿no? O sea, es una carrera. Bueno, eso empieza en este momento. Bueno, acá, esto obviamente ustedes después ponen pausa y leen bien el PowerPoint, que para eso se los armé. Acá puse, bueno, las dos grandes represiones que va a llevar adelante el gobierno de Sarmiento. Reprime la de el Chacho Peñalosa y la de Felipe Varela y la de López Jordán, que fueron tres grandes caudillos del litoral argentino, finalmente aplastados por Sarmiento.
Un segundito. Bueno, sigamos. Otra de las características que va a tener la conformación del Estado Nacional tiene que ver con la delimitación de las fronteras. Esto también ya lo dijimos, ¿no? Una de las características históricas de todo Estado es delimitar el territorio en el que ejerce su soberanía, y eso va a generar tensiones internas en la propia delimitación de las provincias, pero también tensiones, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con países linderos. Lo digo, lo anticipo ahora. Argentina estuvo muy cerca de ir a la guerra con Chile en el gobierno de Roca por 1879-80, respecto de dónde se trazaba la separación